La Revolución Francesa. Al escuchar estas palabras seguramente te imagines una lucha gloriosa por la libertad, la igualdad y la fraternidad, con el valiente pueblo alzándose victorioso contra una opresiva monarquía para inaugurar una nueva era de justicia y democracia. Un momento estelar en la historia del progreso humano, ¿verdad? Pues siento arruinarte el cuento, pero esta concepción está un poco alejada de la realidad. Lo cierto es que la Revolución Francesa fue una lucha orquestada por la burguesía y para la burguesía, y que cayó en manos de radicales y desencadenó una ola de violencia desenfrenada en la que murió muchísima gente. ¿Y valió la pena todo esto? Pues lo cierto es que todo acabó con una seguidilla de dictaduras, golpes de estado, y los gloriosos ideales de libertad, igualdad y fraternidad quedaron más lejos que Plutón. Y para rematar, todo terminó con un emperador con más poderes absolutos que los mismos reyes de Francia, y tras él, con los reyes borbones restaurando su poder. Y después vino otro imperio más. La democracia real no llegaría hasta bien entrado el siglo XX, y luego económicamente fue un auténtico desastre, un cóctel explosivo de caos y ruina. Eso sí, no todo fue en vano. Esta revolución contribuyó a la difusión del liberalismo, la libertad individual, la soberanía popular y los principios democráticos tal y como los conocemos hoy en día. Eso hay que dárselo. Y también esta revolución sería el germen del nacionalismo en Europa, unas ideas que a mediados del siglo XX no acabarían demasiado bien. En fin, hoy voy a contaros en detalle este gran evento histórico, y en el proceso mi idea es desmentir algunos mitos que lo rodean. Una mierda llena de colores, eso fue la Revolución Francesa. La mayor mierda cromática de la historia de la humanidad. La siguiente historia tiene lugar entre el año 1789 y el 1792 después de Cristo. La Revolución Francesa se produjo por una combinación de causas económicas, sociales y políticas. Vayamos explicándolas una por una. Empecemos por la causa económica. A finales del siglo XVII, Francia vivía una profunda crisis económica. Esto ya lo conté en los vídeos anteriores. El país entero estaba ahogado en deudas brutales debido al despilfarro de la monarquía en Versalles y a su afición por meterse en guerras, que al principio fueron bien, sobre todo durante la época del Rey Sol, pero de una de las últimas, la Guerra de los 7 años, Francia no salió muy bien parada. Como ya vimos, Luis XV perdió todas sus posesiones en América y en la India, salvo algunos pequeños enclaves. Luego, en venganza contra los ingleses, Francia se lanzó a apoyar a los Estados Unidos en su independencia. Resultado, el Estado francés terminó más endeudado que nunca, y en lugar de recuperar su antiguo poder, vio como el Imperio Británico le comía la tostada y se consolidaba como la nueva gran potencia. It's not a surprise, no es un sorpreso. En esos mismos años el clima tampoco ayudaba. Parece ser que la erupción del volcán Laki de Islandia, en 1783, provocó un pequeño cambio climático que se tradujo en malas cosechas, lo que a su vez se tradujo en escasez de alimento, hambre, subida descontrolada de los precios, desempleo y miseria entre las clases más pobres. Se cuenta que, en los años previos a la Revolución, un tercio de París estaba en la ruina total y sin trabajo. Debido a esta gran hambruna, se cuenta que en París muchos hambrientos empezaron a saquear tiendas y almacenes. Las llamadas revueltas de subsistencia se extendieron por todo el país, y las autoridades, acojonadas, temían un posible levantamiento popular masivo. El caso es que estos pobres formaban parte del grupo conocido como el Tercer Estado, junto con campesinos, artesanos, trabajadores urbanos, algunos más pudientes que otros. Existía una pequeña burguesía y una alta burguesía, gente acomodada y con pasta, pero que no eran nobles porque no tenían sangre real. Entre sus profesiones había abogados, notarios, magistrados, médicos o comerciantes. Este tercer estado, que pagaba prácticamente todos los impuestos, era tratado poco mejor que una alfombra en el antiguo régimen. Mientras tanto, el rey gozaba de un poder casi absoluto, y los nobles y el clero prácticamente no pagaban impuestos, aparte de tener privilegios políticos y jurídicos. Obviamente, el tercer estado no veía esto justo,
ya que siendo ellos más del 90% de la población, algunos dicen que el 97%, tuvieran que pagar más impuestos y no tuvieran ni voz ni voto en este tipo de decisiones políticas. Y claro, muchos de ellos empezaron a enfadarse, especialmente la alta burguesía, ya que era la clase más influenciada por las nuevas ideas de la Ilustración, también conocida como la Era de la Luz. ¡Cielo, por favor, no! Esto nos lleva a la causa social. Estos tres estados o estamentos, clero, nobleza y tercer estado, eran una división social rígida. Era complicadísimo cambiar de estatus o buscar un futuro mejor en el que prosperar. Ese más del 90% de la población se sentía oprimido y despreciado por el otro 10%, y entre ellos comenzó a surgir un resentimiento tremendo. Muchos burgueses ilustrados querían una representación justa en las decisiones políticas, poder influir de alguna forma en las leyes que regían la vida de todos. Querían poder optar a puestos de poder en el gobierno y no por derecho de nacimiento sino por méritos. Así se comenzó a cuestionar la legitimidad de los privilegios tanto de la nobleza como del clero. Y por último estaría la causa política. Francia en aquel tiempo era una monarquía absoluta con una administración centralizada y poco representativa. Es verdad que existían los estados generales, donde representantes de cada estamento podían hablar con el rey para intentar que éste solucionara sus problemas. Sin embargo, estos estados generales no se convocaban desde 1614. Esos son 175 años. Un pasote de tiempo. Para algunos ciudadanos franceses, eso de un estado general le sonaría a una especie de leyenda perdida en el tiempo. Más misterioso que esto, pocas cosas. Finalmente, como ya conté en el capítulo dedicado a Luis XV, las ideas de la Ilustración se fueron expandiendo como la pólvora entre la clase burguesa. Estoy hablando de grandes empresarios que concedían préstamos al rey, o que abastecían sus ejércitos con armas y alimentos, o empresarios que se dedicaban a construirle barcos para la flota, o abogados, ingenieros o médicos, había de todo. Mientras el rey y los nobles apenas salían de su burbuja en Versalles, los grandes burgueses de las ciudades se reunían en cafeterías, clubes de lectura y logias masónicas para hablar de libros, periódicos y revistas y debatir sobre nuevas ideas que iban surgiendo, como el republicanismo, el liberalismo económico, la separación de poderes y ese tipo de cosas. Era un pensamiento cuyos principios se basaban en la razón, la igualdad y la libertad de los ciudadanos. Cosas que obviamente están genial, pero que durante la revolución se les fue completamente de las manos, y ahora lo veremos. Uy, 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 uy. Ojo, también hubo nobles y reyes que vieron con buenos ojos estas ideas reformistas de la Ilustración. Bueno, algunas cosillas, no todas. Conceptos como soberanía popular, igualdad ante la ley o separación de poderes les daba un poco de repelús. Pocos años antes había ocurrido la independencia de las 13 colonias, formando así los Estados Unidos de América, con George Washington a la cabeza, y parecía que el experimento republicano les había salido bastante bien. Los ilustrados franceses vieron cómo sus teorías cobraban vida al otro lado del charco, y muchos deseaban replicar el modelo estadounidense en Francia. Estos sentimientos de cambio impulsaron a algunos reyes europeos a implementar reformas muy limitadas, poquita cosa, solo para mantener a esos inquietos burgueses tranquilitos. Eso se conoció como despotismo ilustrado. Sin embargo, en Francia, en 1789, los acontecimientos se precipitarían debido a las causas ya comentadas. La peña estaba cabreadísima y hambrienta, y pronto se iba a liar. ¡La vamos a liar, eh! Retrocedamos un poquito. En la primavera de 1787, una crisis brutal debido a las malas cosechas golpeó Francia. La ira popular iba dirigida contra el rey Luis XVI, pero por lo que se cuenta, este monarca no era cruel ni despiadado, simplemente era un joven de 33 años, tímido, torpe, indeciso y algo fofo que trató de hacer algunas reformas sin demasiado éxito, como las propuestas del ministro Turgot o las de Calonne, quienes consideraban necesario imponer un impuesto proporcional a la renta y obligatorio para todos, incluso para los privilegiados. El problema es que el rey a la mínima se achantaba debido al cabreo de los nobles. Estos nobles eran alérgicos a tener que pagar impuestos y básicamente estaban todo el maldito día poniendo pegas a cada reforma nueva que salía del despacho del rey. Y claro, Luis era mazo influenciable y le quitaban rápido sus ideas de la cabeza. Por el contrario, su esposa María Antonieta tenía todo el carácter que a su marido le faltaba. Era un Habsburgo, la dinastía enemiga tradicional de los Borbones, pero supo ganarse a la peña de Versalles. Recordemos que ahora el enemigo común de ambas dinastías eran los ingleses. De todas formas, María Antonieta ganó fama de promiscua e infiel, en parte porque a su marido no le interesaba el sexo, parece ser que por fimosis, pero la chica se lo buscaba en otra parte. También la acusaban de ser una mujer frívola, derrochona y aficionada a las fiestas y al alcohol. Ahora estoy borrachísima y me lo paso bien, pero no tanto como parece.
A esto se le suma la famosa anécdota durante la Guerra de las Harinas de 1775. La gente humilde estaba pasando hambre por la carestía de este producto y la tía dijo algo en plan: ¿protestan porque no tienen pan? Pues que coman pasteles. Una frase que parece ser que nunca dijo, pero igual daba. Hola, ¿quieres leche? Y para echar más leña al fuego, en 1785 ocurrió el escándalo del collar de diamantes, que terminó de dañar la reputación de la reina. Resulta que un cardenal llamado Rohan quería ganarse el favor de la reina para ascender, y una condesa llamada Jeanne de la Motte le dijo que a la reina le fliparía un collar de diamantes que valía 2 millones de libras. El problema es que la chavala le estaba estafando. Al final Rohan pagó el collar y le dijo a la Motte que se lo diera a la reina en su nombre, cosa que nunca hizo y lo vendió por piezas. Cuando la estafa salió a la luz, Rohan fue degradado y la condesa acabó en prisión, pero el asunto se tergiversó en la calle y aumentó el resentimiento popular hacia María Antonieta y sus caprichos, a pesar de que ella no tenía absolutamente nada que ver. Es lo que tiene la vida. En febrero de 1787, el rey y el ministro Calón convocaron a los nobles en la Asamblea de Notables, una asamblea entre el rey y los nobles del reino. La idea era discutir la situación financiera del país y crear un nuevo impuesto sobre la tierra que les afectaría a ellos principalmente. La respuesta de los nobles fue la siguiente: No. Los parlamentos regionales de Francia también se negaron a este nuevo impuesto y en respuesta al ministro Brienne se le ocurrió la brillante idea de abolir estos parlamentos. Esto provocó que varios parlamentos de Francia se rebelaran contra el rey. Destaca la Jornada de las Tejas, en Grenoble, la sede del Parlamento del Delfinado. Aquí los ciudadanos apoyados por los parlamentarios arrojaron tejas y otros objetos desde los tejados al ejército real, en una violenta muestra de descontento. En fin, tras muchas presiones, y para abordar la crisis financiera que asfixiaba al reino, el rey Luis XVI decidió convocar el 5 de mayo de 1789 los Estados Generales. Los 3 estamentos se reunieron en la ciudad de Versalles para hablar sobre cómo afrontar toda la movida financiera que tenían montada. La esperanza del rey era que tanto el clero como el pueblo llano lo apoyaran para la creación de nuevos impuestos. ¡Chacho! ¡Dame mi dinero! Esta asamblea tuvo lugar cerca del Palacio de Versalles, en una sala del hotel des Menus Plaisirs, o Palacete de los Pequeños Placeres, que servía como almacén para decorados de teatro, entre otras cosas. Allí se presentaron 1138 diputados, 291 del clero, 270 de la nobleza y 578 del tercer estado. Entre los oradores destacaron el rey Luis XVI, Charles de Paul de Barentan, segundo oficial del gobierno, y Jacques Necker, el nuevo ministro de Hacienda y de Finanzas. Este era el tecnócrata encargado de solucionar el desaguisado económico, básicamente. El tipo era un suizo protestante y encima plebeyo, pero había alcanzado bastante poder gracias a su inteligencia y empatizaba bastante con las reclamaciones de la burguesía. Necker explicó la grave situación económica durante 2 horas y media, y todos vieron que la situación financiera de Francia era aún más desastrosa de lo que esperaban. Esto es un desastre de país por todos los sitios. Era evidente que había que afrontar este problema tomando decisiones complicadas entre todos, y aquí surgió un nuevo problema. El sistema de voto de los Estados Generales no era proporcional a la población. Cada estamento tenía un voto. El tercer estado, aun representando a más del 90% de la población, solo tenía uno, y si se unían nobleza y clero, 2 votos, podían tumbar todas las propuestas de este tercer estado sin necesidad de consenso. Por ello, el tercer estado quería que el voto fuera por cabeza, individual, y no por estamento. Pero como era de esperar, clero y nobleza se negaron en rotundo. Es lo que hay. Ojo, no todos los nobles ni clero formaban un bloque homogéneo. Entre la nobleza, no todos pertenecían a la alta aristocracia. Algunos eran pequeños nobles rurales y otros eran nobles reformistas influenciados por la Ilustración, y comenzaban a cuestionar sus propios privilegios. También había plebeyos con estudios que, a través de méritos, lograron llegar a ser nobleza de toga, en contraposición a los nobles de sangre o nobleza de espada, los más privilegiados. De igual manera, no todos los clérigos eran arzobispos ni obispos, muchos de los cuales eran hijos segundones de nobles que no iban a heredar grandes feudos. La mayoría del clero estaba formado por curas plebeyos de bajo rango, como sacerdotes o párrocos de aldea, más cercanos a las reivindicaciones de sus feligreses que a las pretensiones de sus superiores eclesiásticos. Y estas reivindicaciones populares fueron recogidas en los cuadernos de quejas, o cahiers de doléances. En fin, que cada estamento quería una cosa diferente. El clero superior pedía mantener el orden tradicional, mientras
mientras que el inferior reclamaba más ayuda para los campesinos. Parte de la nobleza estaba dispuesta a algunas pequeñas reformas fiscales a cambio de tener más poder legislativo sobre el rey, y el tercer estado quería igualdad de derechos, voto por cabeza y no por estamentos, limitar el poder del rey, una monarquía constitucional y la supresión de los privilegios. Básicamente los burgueses se habían cansado de estar a la sombra del resto de estamentos y reclamaban más derechos políticos y tener participación en la creación de leyes. Sin embargo, al ver que sus demandas no eran atendidas, se sintieron estafados. Se estaba hablando de subirles aún más los impuestos, y eso era inaceptable. Así que los diputados de este tercer estado se negaron a constituirse y durante un mes interrumpieron el desarrollo de estos estados generales. Ante este desafío, pronto se abrieron grietas en el seno de los otros dos estados. Aquí entra en la historia el sacerdote Emmanuel Joseph Sieyès, un diputado del tercer estado, ya que por voluntad propia rechazó formar parte del segundo. El caso es que este tipo invitó a los diputados de la nobleza y del clero a unirse a su bando, y logró que se le unieran 2 nobles y 149 eclesiásticos de bajo rango. Uno de esos nobles fue el marqués de Lafayette, un noble liberal que había luchado en la Guerra de Independencia estadounidense, y que saltó a la fama por su victoria en Yorktown. Volvía a Francia empapado con los ideales de la Constitución estadounidense. Eso sí, Lafayette estaba a favor de una revolución moderada con ciertos límites y de mantener la monarquía. Poco a poco, más miembros de los otros dos estamentos se fueron uniendo a Sieyès y este, el 17 de junio de 1789, organizó una asamblea nueva en la que todo el pueblo de Francia estaría representado sin estamentos separados y la llamó Asamblea Nacional. ¡Maravilloso! ¡Espectacular! ¡Me emocionaba al verlo! Sin embargo, esta iniciativa encontró una resistencia brutal por parte de quienes se resistían al cambio. El rey, devastado por la muerte de su joven heredero, cedió al mandato de los nobles y ordenó cerrar la sala de reuniones. Cuando los representantes del tercer estado se encontraron la sala cerrada, se cabrearon mazo, y entonces el diputado y doctor Joseph Ignace Guillotin propuso reunirse en otro lado, donde montarían su propia asamblea. ¡Con casinos y Hagamos ahora una breve pausa porque este vídeo está patrocinado por Surfshark VPN. ¿Quieres un poco de libertad, igualdad y fraternidad mientras navegas por internet? Pues aquí la tienes de manos de Surfshark VPN. Viene a ser como una barricada en las calles de París pero en tu internet. Porque una VPN o red privada virtual es eso, es una herramienta que te permite navegar por internet de forma segura y privada, sin sansculots cibernéticos molestando. Lo normal es que cuando accedes a una página web, tu conexión sea visible por terceros, como tu proveedor de internet o incluso malvados hackers. Pues con una VPN, toda tu actividad estará cifrada. Es como moverte no por las calles de París, sino por las catacumbas de la capital francesa. ¿Cuáles son las ventajas de esta VPN? Pues primero, te permite mantener tu información privada, como contraseñas, datos bancarios o tu historial de navegación. Segundo, te permite acceder a contenido que podría tener bloqueo regional. Es como si cruzaras una frontera con un solo clic, y eso incluye poder acceder al catálogo de plataformas digitales de películas y series que solo están disponibles en Estados Unidos, por ejemplo. Y tercero, tienes la libertad de navegar sin que terceras empresas te rastreen y vendan tu información, como por ejemplo redes sociales. Todo esto está al alcance de tu mano de manera rápida y sencilla con Surfshark VPN. Podrás conectarte a miles de servidores de diferentes países con un solo clic. Tendrás una conexión anónima y segura y podrás evitar todo tipo de censura y restricciones. Y ahora estamos de oferta. Si te suscribes siguiendo este enlace, que estará en la descripción del vídeo, obtendrás 4 meses extra gratuitos de Surfshark. Además, tendrás 30 días de garantía y en el caso de que no te mole, te devuelven el dinero. Y ahora sigamos con la historia. Como el rey les había cerrado las puertas de la sala del palacio, los asambleístas se mudaron a un edificio cercano, el Frontón de Versalles, donde la aristocracia solía jugar al juego de pelota. Es aquí donde, el 20 de junio de 1789, se hizo el famoso juramento del juego de pelota, en el que los miembros de la asamblea prometieron no cesar sus reuniones hasta haber redactado una constitución para Francia, razón por la cual se les denominó Asamblea Nacional Constituyente. Me encanta. Estos miembros se reunieron y se comprometieron a redactar una constitución basada en los ideales de la Ilustración y siguiendo el modelo de los Estados Unidos. Y no solo hubo miembros del tercer estado, la mayoría de representantes del bajo clero y unos 50 miembros de la nobleza también se animaron a participar. Ya no se votaría por estamento sino por cabeza.
De todas formas, 2 días después, todos fueron desalojados por orden del rey, y las nuevas reuniones tuvieron lugar en la Catedral de San Luis, también en Versalles. Luego, el 23 de junio, los diputados de los 3 estamentos acudieron a una anunciada sesión real convocada por el rey en el Palacete de los Placeres. Y fue como se temían. El rey aceptaba alguna cosilla, pero no iba a permitir el voto por cabeza ni esa asamblea paralela. Cuando acabó la sesión, los del tercer estado se negaron a marcharse, lo que creó bastante tensión. El diputado Mirabeau, o Mirabeau como queráis pronunciarlo, un conde partidario de una monarquía constitucional, dijo: «Estamos aquí por la voluntad del pueblo, y solo saldremos por la fuerza de las bayonetas». De aquí no muere nadie. El rey se encontraba en una encrucijada, o aceptar aquella asamblea o arriesgarse a una posible rebelión. Decidió esperar, pero cada vez más nobles y cleros se pasaban al bando de la asamblea, incluyendo su primo, Luis Felipe II, el duque de Orleans. Finalmente, Luis XVI cedió y dijo: «Venga, va, me rindo, unámonos todos a la Asamblea Nacional de los Huevos». Y esto tiene mucha importancia, porque fue una revolución pacífica, que acababa de poner fin a siglos de absolutismo monárquico. O eso parecía. No cantemos victoria todavía, que pronto se iban a complicar las cosas. De momento, lo importante es entender cómo funcionaba esta asamblea y quiénes la componían. El astrónomo Jean-Sylvain Bailly fue nombrado primer presidente de la asamblea, y este cargo iría rotando cada mes durante los siguientes 3 años. Los asamblearios, o diputados, eran en torno a 1200 personas que representaban las diversas tendencias políticas del momento. En los escaños del lado derecho se encontraba el grupo conservador. Estaba compuesto por las clases privilegiadas, es decir, nobles y clero. Defendían sus privilegios del antiguo régimen, y muchos se oponían a las reformas, entorpeciendo los debates. Otros eran más partidarios de los cambios, como Marie de Casales, que buscaba una monarquía constitucional siguiendo el modelo inglés. Otro orador que destacó fue el religioso Jean-Sylvain Maury. En torno al ministro Necker surgió un grupo moderado, que podríamos llamar de centro. Eran demócratas realistas. En su mayoría abogaban por establecer un régimen similar al británico. Monarquía sí y parlamento también. Su idea era crear una asamblea bicameral, donde habría una asamblea nacional electa y también un senado cuyos miembros serían elegidos por la corona. Finalmente estaban los que se sentaban a la izquierda, el Partido de la Nación, también conocidos como los Patriotas. Estos fueron los más revolucionarios. Defendían reformas más profundas y luchaban por los derechos de las clases medias y populares, y por la democratización de las instituciones. A diferencia de los moderados, querían una asamblea legislativa única. Los Patriotas eran un grupo bastante grande. El problema es que sus ideas no estaban homogenizadas. Por ello, se fueron agrupando en diferentes grupos ideológicos. Destacan 2 triunviratos. Uno fue el del conde de Mirabeau, el marqués de Lafayette y Jean-Sylvain Bailly, que representaban a la alta burguesía. Y el otro triunvirato fue el de Antoine Barnave, Adrien Duport y Alexandre de Lameth, que defendían a las clases más populares y la creación de una república. Dentro de este grupo emergió la figura de Maximilien Robespierre, un abogado fanático de las ideas de Rousseau, que luego sería clave en la revolución. Obviamente, la posición de esta gente en la asamblea, derecha, izquierda, centro, luego daría lugar al espectro político que hoy todos conocemos. Izquierda para los más progresistas, derecha para los más conservadores. En mi opinión, esta escala se ha quedado bastante anticuada en la actualidad, pero de eso podemos hablar en otro vídeo. El 11 de julio de 1789, el rey despidió al ministro Jacques Necker por considerarlo como alguien demasiado permisivo y blandengue con la asamblea, y lo sustituyó por el ultraconservador barón de Breteuil. Esta decisión parece que fue influenciada tanto por los nobles como por su hermano, el futuro Carlos X, conde de Artois. El caso es que los más radicales de esta revolución, como el abogado Georges Danton y su amigo Camille de Moulin, interpretaron la destitución del ministro como un autogolpe de la nobleza, una contrarrevolución, y comenzaron a espolear a las masas. Alarmados, todos se congregaron en los jardines del Palais Royal, la residencia del duque de Orleans Luis Felipe II, primo del rey, quien, como ya dije, era partidario de cambios políticos. De hecho, luego le llamarían Felipe Igualdad, por renunciar a sus títulos, pero le cortarían la cabeza igual. ¡Epa! De Moulin y Danton siguieron agitando las calles, y así, pronto, comenzó una batalla campal contra la policía y los militares. Unos querían evitar el supuesto golpe del rey, mientras que las clases más populares lo único que querían era comer algo, de ahí que se saquearan taonas y conventos en busca de pan.
Lo que realmente estaba pasando era que la burguesía parisina y los nobles ilustrados se aprovecharon de las clases populares hambrientas para convertirlos en un arma política contra los que se oponían a las reformas políticas que ellos tanto ansiaban. Eso es trucazo, ¿eh? De todas formas, entre las clases bajas existían grupos que sí estaban altamente politizados, como los sans-culottes, cuyas ideas eran bastante radicales. Se llamaban así porque no llevaban culottes, o calzones cortos, típico de aristócratas y burgueses. Ellos llevaban pantalones, que luego se pondrían más de moda. Y también se les conoce por llevar un gorro rojo conocido como el gorro frigio. Armados con picas, piedras y palos, la turba asaltó primero edificios donde se guardaban armas de fuego, como el Palacio de la Marina o los Inválidos. Fue en este último lugar donde se agenciaron 30.000 mosquetes, pero no había casi nada de pólvora. ¿Y dónde se guardaba la pólvora? Pues en la fortaleza de la Bastilla. Con esta información, el 14 de julio de 1789, los rebeldes marcharon hacia la fortaleza de la Bastilla, en el arrabal de San Antonio, la mayor prisión de París en aquel tiempo y símbolo del absolutismo monárquico. También era un bastión importantísimo a nivel estratégico para reprimir al pueblo, ya que sus cañones apuntaban a los barrios más humildes. Bueno, quizás esto es exagerar un poco. La Bastilla estaba en la ruina, e iba a ser derruida en unos pocos meses. Y presos solo había 7. No era el lugar tan tétrico como decían los rumores. El caso es que, tras 4 horas de intensos combates en la entrada, los insurgentes lograron tomar la Bastilla, liberando a sus presos. Luego también mataron a golpes a su gobernador, el marqués Bernard de Launay. Otro que fue asesinado fue el alcalde de París, Jacques de Flessel, que fue rodeado por una multitud, acusado de traición y recibió un balazo mortal para después ser decapitado. Bueno, no era alcalde, sino preboste de mercaderes de París, pero viene a ser lo mismo. El caso es que las cabezas de ambos fueron exhibidas en una pica durante los días siguientes, algo que se convertiría en tradición durante toda esta Revolución Francesa. Para muchos, la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789 marca el comienzo de la Revolución Francesa, pero para otros ya comenzó el 5 de mayo con los Estados Generales. Sea como sea, lo cierto es que la revolución duraría 10 años, hasta 1799, con la toma de poder por Napoleón. Lo iremos viendo. Bueno, subidón, subidón, subidón. Tras la toma de la Bastilla, la revolución se fue extendiendo por diferentes ciudades y pueblos del Reino de Francia. Allí los revolucionarios establecieron ayuntamientos propios que solo reconocían a la Asamblea Nacional y no al monarca. Jean-Sylvain Bailly, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, fue nombrado alcalde de París, ahora sí se creó este cargo, y Bailly reorganizó la nueva estructura municipal revolucionaria. Por su parte, el marqués de Lafayette tomó el mando de la Guardia Nacional de París, una milicia de ciudadanos formada para poner algo de orden ante tanto pillaje que proliferaba en la ciudad. Ante esta situación de caos, el rey pidió paz y restituyó a Necker como ministro de Finanzas para luego evacuar al ejército de París, como le pedían los revolucionarios. Al final, Luis XVI, Bailly y Lafayette se reunieron y fueron aclamados por la multitud. Incluso regalaron al rey una escarapela con los colores de París, rojo y azul, pero en medio añadieron el blanco, el color de la monarquía borbónica. Ese sería el origen de la bandera de Francia. En resumen, que el rey se sometía a los revolucionarios, no le quedaba otra. Mientras tanto, muchos nobles empezaron a huir de Francia por miedo a lo que pudiera pasar. Entre ellos estaba su hermano menor Carlos Felipe, futuro Carlos X, y también Breteuil, o el exministro Calonne. Estos autoexiliados fueron los llamados emigrados. Algunos huyeron con la intención de fomentar una reacción contrarrevolucionaria con ayuda de otros países de alrededor. Esto es muy fuerte, Dios mío. Entre el 20 de julio y el 6 de agosto, en las zonas rurales de Francia ocurrió una insurrección conocida como el Gran Miedo. Resulta que pronto muchos campesinos comenzaron a ser asaltados por bandidos y pensaban que aquello formaba parte de una conjura aristocrática de los emigrados, que pagaban a bandidos para generar desconcierto en el país. No parece que fuera cierto, pero la paranoia escaló una barbaridad y todo acabó en revueltas en el mundo rural. Los campesinos fueron creando milicias populares por todo el país, siguiendo el modelo de la Guardia Nacional de París. Con ellas atacaron castillos y palacios de su zona, y se dedicaron a quemar documentación relativa a las deudas que tenían con los señores. Otros fueron más bestias, y se dedicaron a despedazar a sus antiguos señores. Y se cuentan casos como 2 hijas de nobles atadas desnudas a los árboles, a una tía a la que le arrancaron el pelo y las cejas, o a una familia a la que torturaron durante horas y luego ahogaron en un estanque. Son gente muy peligrosa. La Asamblea Nacional observaba con bastante temor el desarrollo de los acontecimientos, ya que la revolución amenazaba con descontrolarse, y eso podía ser peligroso. Si todo el mundo se tomaba la justicia por su mano, los propios miembros de la Asamblea, que eran en su mayoría ricos propietarios, también podían salir mal parados.
Era necesario introducir reformas liberales, pero sin perder el apoyo popular. Había que proteger la propiedad privada, el libre mercado y la igualdad jurídica. Por otro lado, burguesía y nobles hicieron un pacto muy importante. Resulta que muchos de estos nobles vieron que la única solución que tenían era convertirse en burgueses. Sus tierras y derechos señoriales ahora eran una carga que debía ser transformada en capital, es decir, en dinerito fresco. Así pues, la noche del 4 al 5 de agosto de 1789 fue la llamada Noche de la Locura. En esta sesión, la Asamblea aprobó abolir el feudalismo, y de un plumazo todos los nobles y eclesiásticos de Francia perdieron sus privilegios. Uno a uno, cada uno más entusiasmado que otro, todos los nobles de la Asamblea fueron renunciando a sus privilegios señoriales en favor de que todos tuvieran los mismos derechos y de que serían sometidos a las mismas leyes. La realidad es que no lo hicieron de forma altruista, sino porque estaban acojonados por acabar linchados por sus súbditos, y porque todos estos expropiados fueron indemnizados generosamente por la Asamblea. Fruto de este entusiasmo colectivo, acordaron también la disolución de toda jurisdicción señorial, las leyes de servidumbre y los diezmos, y se introdujo la igualdad de impuestos, de penas, así como la supresión del derecho exclusivo de caza o la abolición de todos los privilegios de ciudades y comarcas. En esta noche de la locura murió el antiguo régimen en Francia, y esto puede parecer genial, pero en el proceso se cargaron el sistema de arbitraje por el que el señor de un territorio resolvía las disputas y pleitos entre la gente que vivía allí. Ahora de eso ya no se iba a encargar un tipo que conocía el lugar, sino un sistema judicial piramidal, altamente burocrático, más lento y con sede en París. Y lo peor de todo es que aún no estaba hecho, porque es que no había ni constitución todavía. Y finalmente los parlamentos regionales también fueron clausurados. Como ya conté, eran tribunales locales, cada uno con su propio sistema judicial, basado en los usos y costumbres de cada región. La revolución era centralista, había que acabar con estas diferencias por toda Francia. ¡De chocolate! A finales de ese mes, el 26 de agosto de 1789, la Asamblea publicó la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, estableciendo los principios de libertad, igualdad y fraternidad entre todos los ciudadanos franceses. Estos principios serían la base de la futura Constitución, la cual todavía estaba en proceso de redacción. Este texto se inspiraba en gran medida en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, y uno de sus principales impulsores fue el Marqués de Lafayette, quien incluso envió el borrador a Thomas Jefferson para que lo revisara. En sus 17 artículos se proclamaba el principio de soberanía nacional, es decir, que la nación es dueña de su destino y no el rey. También se recogían derechos como la igualdad ante la ley, la separación de poderes, la inviolabilidad de la propiedad privada, la supresión de privilegios, la libertad de expresión, la presunción de inocencia, etc. Esto es muy importante porque con esto surgió un nuevo modelo de Estado, el Estado de Derecho, democrático y nacional. En los siglos XIX y XX, declaraciones parecidas fueron adoptadas por muchos países de Europa. Sin embargo, es importante señalar que esta declaración excluía a las mujeres, quienes no pudieron votar hasta 1944. En 1791, la activista política Olympe de Gouges redactó la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, uno de los primeros documentos que planteaba la equiparación jurídica y legal de las mujeres con los hombres. La mujer acabó guillotinada por Robespierre. Y es que las mujeres durante la Revolución Francesa estuvieron excluidas en muchos ámbitos. El poder votar, de la Guardia Nacional, de los comités locales, de las asociaciones y asambleas políticas. De todas formas, algunas mujeres sí crearon clubes femeninos para debatir leyes y cosas de política. Una famosa fue la belga Thérouanne de Méricourt, la única mujer de la Asamblea Nacional, quien para evitar recelos vestía ropas de hombre. Fundó el club la Sociedad de Amigos de la Ley, pero la prensa realista comenzó a insultarla y a burlarse de ella. En el 92 acabó integrada dentro del grupo de los girondinos, junto a Brissot, y el año siguiente, cuando los girondinos cayeron, un grupo de mujeres jacobinas la desnudaron y azotaron. La humillación fue tal que le provocó ataques de pánico, y la amenaza de la guillotina le hicieron internarse en un hospital psiquiátrico. Otra que destaca fue la Sociedad Patriótica de Beneficencia de las Amigas de la Verdad, fundada por Etta Palm, quien abogaba por la educación de las niñas pobres, el derecho al divorcio y otros derechos políticos. Todos estos clubes acabaron siendo prohibidos por los jacobinos el 30 de septiembre de 1793. Pero volvamos ahora al tema del fin de los privilegios feudales y demás mandanga. Obviamente, el rey y muchos nobles trataron de frenar todo esto.
Como el rey tenía derecho a voto suspensivo de cualquier ley, logró por el momento frenar la Declaración de Derechos del Ciudadano, y en general, él y su grupo de monárquicos ponían palos en las ruedas a muchas de las reformas de la Asamblea. Al final, los revolucionarios se hartaron y buscaron la forma de hacer presión, y pronto la encontraron. Y es que el 5 de octubre de 1789, en París, un grupo de mujeres desesperadas porque no podían alimentar a sus hijos, salió a protestar. Los políticos revolucionarios les habían prometido que acabarían con la hambruna, pero todo seguía igual, así que fueron a liarla a la plaza de la Grève, frente al ayuntamiento. Con la crisis que hay, eso es demasiado, vamos, lo primero está el comer. Pero claro, no era allí donde se decidían las cosas, sino en Versalles, donde estaba tanto el monarca como la Asamblea Nacional. Así que pillaron algunos mosquetes y allá que fueron en procesión. Esto fue conocido como la Marcha de las Furias. Empezaron a protestar frente a la verja del complejo, y a ella se les unieron los revolucionarios. Estos les vendieron que el rey seguía teniendo todo el poder, y que si no había pan era por el tema del veto. Otra vez estaban usando una protesta para sus fines. El rey finalmente atendió amablemente las reclamaciones de las mujeres y prometió que habría comida para todos, y que aprobaría los decretos de la asamblea. Sin embargo, al día siguiente, un grupo de manifestantes logró colarse en el palacio, decapitaron a 2 soldados y casi pillaron a María Antonieta, que escapó de milagro. Lafayette intervino y puso orden, y convenció al rey para que se trasladara con su familia al Palacio de las Tullerías, en el centro parisino, como le reclamaba el pueblo, para así estrechar lazo con sus iguales, y también para tenerle más controladito. Allí el rey conviviría con la Asamblea Nacional, que se instaló también en este palacio, concretamente en el antiguo Picadero, donde se entrenaban jinetes y caballos. ¡Borchenoso! Aunque el rey se mudó al mejor palacio de la capital, en realidad sabía que estaba prisionero en una jaula de oro. Por ello comenzó a enviarse cartitas con algunos emigrados para planear una posible fuga. Mientras tanto, la Asamblea Nacional Constituyente seguía trabajando en la redacción de una constitución, el pilar necesario para construir toda la estructura legislativa que institucionalizara la revolución. Incluso en el aniversario de la revolución, celebrado en el Campo de Marte, Lafayette pidió a todos jurar la constitución, rey incluido, aunque no estuviera terminada. En fin, todo parecía ir viento en popa. Pero no. El problema era que, en las provincias, los revolucionarios habían destituido a todos los funcionarios sin haber creado todavía una administración alternativa, lo que se tradujo en descontrol y más hambre. En definitiva, nuevas revueltas por toda Francia. Y como ya habían acabado con el poder de los nobles, ahora el chivo expiatorio para calmar las aguas iba a ser la Iglesia. Mantengamos la calma. A principios de 1790 hay que hablar de un personaje llamado Charles Maurice de Talleyrand. Talleyrand hizo la carrera eclesiástica y llegó a obispo de Eutón. A pesar de una enfermedad que le dejó cojo, acabaron apodándole el Diablo Cojo, porque era un tipo muy astuto que sabía cómo abrirse camino en su carrera política. De hecho, fue alto cargo en los 5 regímenes que se van a ir sucediendo a partir de este punto, así que ojito con él. Aunque iba contra su propia institución, la Iglesia, Talleyrand propuso una idea para conseguir dinero rápido para el gobierno: declarar todos los bienes eclesiásticos como propiedad de la nación y luego subastarlos a burgueses ricos, y con el dinero recaudado pagar la deuda estatal y atender el problema de la escasez de pan, que era lo más católico. También el objetivo de esto era crear una red clientelar de burgueses y campesinos pudientes que debieran su posición a la revolución, garantizando así su fidelidad a sus ideales. Y mientras tanto, Talleyrand dejó su carrera eclesiástica, que no le molaba demasiado, y se convirtió en diplomático y embajador de la Asamblea Nacional. Los revolucionarios también crearon un nuevo papel moneda, los assignats, o asignados, bonos respaldados por las tierras nacionalizadas. En cuanto el Estado tuviera de nuevo oro y plata, podrían cambiarlos por monedas, algo que no iba a pasar. Necker ya dijo que esto de los bonos era muy mala idea, pero nadie le escuchó. El tipo hizo las maletas y se volvió a su Ginebra natal en septiembre de ese año. ¡Yo me voy! Siguiendo con el tema eclesiástico, meses después se aprobó la Constitución Civil del Clero. Se suprimieron las órdenes religiosas, los votos y la vida común en las órdenes, y todos los religiosos se convirtieron en funcionarios del Estado, al que debían fidelidad y no al Papa, considerado este un posible enemigo externo de la revolución. Así pues,
el Estado asumió las funciones sociales de la Iglesia, tales como cuidar de los pobres, de los enfermos y de los huérfanos. Además, los obispos y sacerdotes serían elegidos por los fieles y pagados por el Estado, sin privilegios. En mayo de 1791, Francia se anexionó los enclaves de Aviñón y el condado venesino, que los rodeaba, y que eran propiedad del Vaticano. De todas formas, menos del 24% del clero juró lealtad a esta nueva constitución civil, y decidieron oponerse a ella con el apoyo del Papa Pío VI, que estaba cabreadísimo. De aquí destaca el clero de tradición más católica como el de Normandía, el de Bretaña o el de la Vendée. Esto provocó una ruptura en el seno de la Iglesia francesa. Los clérigos juramentarios fueron los que juraron la Constitución, mientras que los refractarios los que no. Como muchos sacerdotes tenían una gran influencia sobre sus comunidades, gran parte de la población rural de regiones concretas se inclinó hacia la contrarrevolución. La persecución contra los refractarios no se hizo esperar. Fueron encarcelados e incluso masacrados. Por ejemplo, el 2 y 3 de septiembre de 1792 fueron sacrificados al menos 191 mártires en París, por no querer jurar la Constitución. I absolve you of your sins. You have been forgiven. Otra medida importante propuesta por Sieyès fue la nueva división de Francia. En lugar de señoríos, condados, ducados y esas movidas feudales, ahora abolidas, ahora habría 83 departamentos, todos de tamaño similar y desprovistos de un significado histórico-cultural, sino basados en criterios geográficos. Cada departamento fue subdividido en varios distritos, estos subdivididos en cantones y finalmente en municipalidades. Y como ya dije, los parlamentos locales fueron completamente abolidos. Y es que para los revolucionarios franceses era importantísimo lograr la uniformidad de todo el territorio francés. Y es que hasta ese momento Francia era un rompecabezas de territorios con sus propios sistemas monetarios y de medidas y pesos, tradiciones, administración, códigos legales, sistemas jurídicos, historia e incluso lengua. Alucinad porque de los 83 departamentos nuevos, solo 15 eran totalmente francófonos. En el norte sí que predominaba el francés, pero en otras regiones se hablaban más el bretón, el valón, el provenzal, el neerlandés, el alsaciano, el bearnés, el picardo, el gascón, el occitano o lengua de Oc, en fin, una movida. La revolución se encargaría de romper la autonomía de muchos de los viejos condados y ducados, unificando todo de manera racional y pragmática, sobre todo a través de la lengua, el francés o lengua de Oil, que era la lengua franca del reino. ¡Hola, la! Con el Monsieur Franchute este. Otra división importante se estaba gestando en el seno de la Asamblea, que no lograba avanzar en la redacción de la Constitución debido a la creciente radicalización del sector más izquierdista. En este contexto, la Asociación de Amigos de la Constitución constituyó el Club de los Jacobinos, cuyos miembros pertenecían a la baja burguesía. Recibieron ese nombre por tener su sede en el monasterio dominico de Jacobinos, en la calle San Honoré. De aquí destaca Maximilien Robespierre, que luego sería bastante famoso. Su versión más moderada serían los girondinos, de los que luego hablaré, que fueron una escisión de los jacobinos. Otro club más radical fue el Club de los Cordeleros, o Cordeliers, con sede en el convento franciscano de los Cordeleros de París. Estos aspiraban a crear una república. Sus principales figuras fueron Desmoulins, Danton y Marat, un trío que se conocía porque frecuentaban el Café Procop. Jean-Paul Marat era médico, pero alcanzó notoriedad como periodista. Es famoso porque tenía un periódico llamado El Amigo del Pueblo, aunque lo más correcto sería llamarlo El Enemigo del Pueblo, porque en sus páginas se dedicaba a señalar quién podía ser enemigo de la revolución, instigando así su linchamiento. ¡Has dicho y está grabado! Estos partidos radicales comenzaron a proliferar al comprobar que eliminar todo lo previo no tenía ninguna consecuencia, y decidieron forzar la máquina y exigir cambios aún más drásticos, a ver hasta dónde aguantaba la cosa. Echaré un poco de leña al fuego. ¡Más madera! Por ejemplo, el 19 de junio de 1790, los diputados liderados por Lambert de Villafranca y los hermanos Lamet aprobaron en la Asamblea la supresión de la nobleza hereditaria, prohibiendo además el uso de escudos y blasones. Esto fue muy criticado porque se votó en una sesión de tarde, ya que la nobleza por lo general no acudía a esa hora debido a sus compromisos sociales. ¿Cuál era el siguiente paso para jacobinos y cordeliers? Pues acabar con el rey y proclamar una república. También la Asamblea decidió establecer una medida muy severa contra los nobles emigrados. La idea era imposibilitar a la gente salir del país para evitar la fuga de capitales y frenar cualquier intento de los exiliados de organizar ejércitos contrarrevolucionarios en el extranjero. Es como fuck.
El conde de Mirabeau, ahora el gran aliado del rey en la asamblea, se opuso a esta ley, pero murió en marzo y sin él la asamblea aprobó esta ley tan polémica. Con la muerte de Mirabeau, el rey se quedó un poco vendido, se quedaba sin apoyos dentro de Francia, y esto le llevó a tomar una decisión que acabaría costándole la vida. Así llegamos a la fuga de Varennes, ocurrida en el verano de 1791. Como ya dije, el rey Luis XVI llevaba un tiempo contactando con colegas del exterior para intentar escapar de la ratonera en la que estaba. Según le explicó Breteuil desde el extranjero, la opción más sencilla para escapar era por la frontera de Bélgica. ¿Cuál era el problema? Pues que el año anterior, en 1790, también había habido una revolución burguesa allí, que fundó los Estados Belgas Unidos, pero rápidamente fue destruida por los austríacos. Parecía que ya no había movida, pero siempre existía el riesgo. De hecho, su otro hermano, Luis Estanislao Javier, conde de Provenza, futuro Luis XVIII, huyó disfrazado de comerciante y tuvo la suerte de que no le pillaran. Caso distinto fue la huida de Luis XVI. La noche del 20 de junio de 1791, la operación Salir de Francia cagando leches se puso en marcha. La familia real y parte del servicio se disfrazaron y fueron saliendo uno por uno por una puerta que no estaba vigilada por la Guardia Nacional. Atravesaron un jardín y llegaron hasta una berlina que les estaba esperando. Se dirigieron hacia la frontera, esperando llegar a Austria, pero sufrieron una serie de retrasos por el camino. Y claro, pronto Lafayette se coscó de que esta gente no estaba en el palacio y ordenó alertar a las localidades cercanas a la frontera. Y al día siguiente, durante el viaje, en una casa de postas en Saint-Menehould, un revolucionario llamado Jean-Baptiste Drouet creyó reconocer a la reina, pero no les detuvo por las dudas. Pero se rayó y cuando se fueron cogió un atajo hacia Varennes, la siguiente población en el camino del rey. Fue allí donde toda la familia fue finalmente detenida. El 25 de junio, la familia al completo fue devuelta a París y recibida entre insultos. Fueron realojados en las Tullerías, pero ahora sí con una vigilancia de verdad. Eran prisioneros. La madre que os parió. Con el rey en custodia se le suspendieron todas sus prerrogativas, y ahora 3 partidos lucharon por definir el curso de la revolución. Los orleanistas, que eran monárquicos, deseaban hacer abdicar a Luis por su huida traidora y elevar al trono a Luis Felipe II de Orleans como regente. Los republicanos, obviamente, también querían acabar con el rey, pero solo para instaurar una república democrática. Finalmente, los monárquicos partidarios de Luis XVI querían una constitución a favor del rey y que le declarasen inviolable. Una comisión de investigación llevada a cabo por Lafayette concluyó que lo del rey había sido un secuestro y que quedaba absuelto. Y esto indignó sobremanera al Club de los Cordeliers, ya sabéis, los más radicales, y convocaron una manifa en el Campo de Marte en París, el 17 de julio de 1791. Estos Cordeliers reclamaban destituir fulminantemente al monarca y crear una república. Unas 50.000 personas, mayormente sansculottes, se congregaron en el Campo de Marte para firmar la petición. Allí hubo discursos muy exaltados de peña como Danton y de Camille Desmoulins. El alcalde Bailly no quería aguantar a más radicales y mandó a Lafayette y su Guardia Nacional a poner orden. Sin embargo, fueron recibidos por una lluvia de pedradas y los soldados respondieron disparando al aire, pero como eso no funcionó, se ordenó finalmente disparar directamente a los manifestantes, dejando más de 50 muertos. Esa fue la masacre del Campo de Marte. Estamos en una dictadura ya. Tras esta masacre, Lafayette y las fuerzas más conservadoras de la revolución decidieron perseguir a los sectores más radicales. Así, las autoridades cerraron el Club de los Cordeleros y también periódicos radicales como el que editaba Jean-Paul Marat, quien tuvo que esconderse en las alcantarillas para no ser arrestado, y allí pilló una enfermedad chunga que le obligaba a darse baños. Otro que se tuvo que esconder fue Desmoulins. Mientras tanto, su amigo Danton se refugió en Inglaterra. Por cierto, si te gusta la historia y este tipo de vídeos, no olvides suscribirte a este canal, pero eso es otra historia. Y dale a la campanita para que YouTube te avise de todos los nuevos vídeos. Otra forma de estar pendiente de las novedades es seguirme en mis redes sociales, como Twitter o Instagram, o seguirme en mi grupo de WhatsApp, cuyo enlace dejaré en el comentario fijado. Ahí también en el comentario fijado encontrarás todas las listas de reproducción del canal, aunque también puedes encontrar todo el contenido bien ordenado en la web historypedia.org. En este canal estoy intentando resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si quieres apoyar este proyecto, puedes hacerlo a través de mi Patreon. Y si te gustan las novelas de aventura, te invito a leer mi trilogía de Adrosaurópolis, cuyas 2 primeras entregas ya están disponibles en Amazon. En este vídeo de aquí explico de qué va, pero si te gustan cosas como Jurassic Park o Indiana Jones, te va a flipar.
A pesar de todos los problemas, la Asamblea Nacional terminó de ajustar la Constitución. La aprobación de la primera Constitución de la historia de Francia ocurrió el 3 de septiembre de 1791, cuando el presidente de la Cámara, Turenne, se la presentó al rey para su aceptación, y este aceptó. Se cuenta que el rey Luis dio un discurso en la Asamblea que acabó con un fuerte aplauso. Con la Constitución francesa de 1791 aprobada, ¿cómo funcionaría ahora el gobierno francés? Pues el gobierno sería una monarquía constitucional, aunque la soberanía iba a residir en la nación. Se proclamó la libertad de pensamiento, de prensa y la libertad religiosa. Se garantizaba la inviolabilidad de la propiedad privada y se creó un servicio público de educación básica libre y gratuita. También se creó un establecimiento público de beneficencia para niños huérfanos y discapacitados. Se suprimió la nobleza hereditaria, las órdenes de caballería y las corporaciones y los gremios, estableciendo el libre acceso a todos los oficios. Como ya conté, los revolucionarios eran bastante liberales y eliminaron todas las barreras comerciales y aranceles, promoviendo un mercado libre de competencia con mínima intervención del Estado y que favoreciera la expansión económica. Esta constitución también instauró la división de los tres poderes: el ejecutivo, que gobierna, el legislativo, que hace leyes, y el judicial, que juzga según las leyes. Todo con contrapesos para que ninguno tuviera el poder absoluto y nadie se convirtiera en tirano y dictador. Spoiler, sale mal. Aunque muchos en la asamblea querían que el rey mantuviera gran parte de su poder, al final venció la tesis de mantenerle, pero con un poder bastante limitado. Al rey solo le quedó el poder ejecutivo, pudiendo elegir a sus ministros, pero de las leyes se encargaría la asamblea. Y también, algo que levantó bastantes ampollas, fue que tuvo el derecho de veto suspensivo, es decir, que podía retrasar la aprobación de leyes, pero no anularlas por completo. Y también se quedó con el derecho de declarar la guerra y la paz. No está mal. Por otro lado, el poder judicial estaba en poder de los jueces, que eran independientes y eran elegidos por el pueblo. Se creó un tribunal supremo y el alto tribunal para juzgar a los ministros y altos cargos. Finalmente, el poder legislativo residiría en una nueva asamblea, o parlamento unicameral y bianual, cuya misión era proponer y debatir y aprobar leyes. Eso sí, sus diputados serían elegidos por sufragio censitario, es decir que, a pesar de que se hablaba de igualdad de derechos, en realidad solo podían votar aquellos ciudadanos varones y mayores de edad con una determinada cantidad de dinero. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. En fin, con la Constitución aprobada tocaban elecciones. 4 millones de franceses votaron y validaron el cambio de modelo. Y con todo esto podría haber acabado la revolución, pero no. La cosa se iba a liar, pero bien. Ya llegaremos a eso. De momento, la Asamblea Nacional Constituyente cesó en sus funciones el 30 de septiembre de 1791 y se convirtió automáticamente en la Asamblea Nacional Legislativa. ¡Ole! 1 de octubre de 1791. Ese día se reunió por primera vez la Asamblea Legislativa, una asamblea cuya misión era legislar, es decir, crear leyes nuevas basadas en los ideales revolucionarios. Y la pregunta de siempre, ¿cómo funcionaba esta asamblea? Pues esta asamblea legislativa estaba compuesta por 745 diputados, todos ellos nuevos porque se prohibió la reelección de miembros de la anterior asamblea. Los que más votos sacaron fueron los diputados de la llanura o planicie, los moderados de centro, quienes tenían ideas muy dispares. Los fuyant o fuldenses eran el grupo más conservador y defendían una monarquía constitucional. Uno que estaba vinculado a este grupo fue el marqués de Lafayette. Los girondinos o brisotinos eran una escisión moderada de los jacobinos. Liderados por Jacques-Pierre Brissot, eran una especie de centro izquierda y representaban a la alta burguesía francesa y a intelectuales influenciados por la Ilustración. Originalmente eran partidarios de una monarquía parlamentaria, aunque con la huida del rey empezaron a defender una república de tipo federal, descentralizada. Y es que el nombre le viene porque este partido se formó en torno a algunos diputados del departamento de Gironda y representaban a la burguesía provincial de los grandes puertos costeros. Finalmente, la izquierda radical incluía a los jacobinos, los cordeliers y los hebertistas, los exagerados, liderados por Jacques-René Hebert. Algunos de sus miembros habían tenido que huir, pero volverían y se dedicarían a capitalizar el descontento popular. Que sí, claro que sí. El caso es que en octubre de 1791 los brisotinos o girondinos auparon a un nuevo alcalde en París, Pétion. Poco después ocurrió la matanza de la Glacière, que tuvo lugar en el Palacio de los Papas de Aviñón.
Debido a que muchos se oponían a que esta región dejara de ser papal, muchos habitantes de la zona protestaron. Los revolucionarios entonces encarcelaron a 60 papistas por ser sospechosos del asesinato del nuevo administrador, y allí en la prisión del palacio fueron masacrados y mutilados. ¡Lo voy a matar! ¡Venga! ¡Te voy a matar en serio! Mientras tanto, Brissot y los suyos, en la asamblea, buscaban el enfrentamiento bélico con todo aquel que osara oponerse a la revolución, ya fueran fuerzas internas o los reinos de toda Europa. Ellos soñaban con expandir la revolución más allá de sus fronteras. Así pues, su partido comenzó a legislar contra los nobles emigrados y contra los curas refractarios. Por ejemplo, el 9 de noviembre de 1791, la asamblea instó a todos los emigrados a volver a Francia antes de que acabara el año, o se les confiscarían todos sus bienes y serían ejecutados tras ser capturados. El rey Luis XVI obviamente vetó estas leyes, que le parecían una salvajada, y muchos en la asamblea se cabrearon con él. Decían que la figura del monarca ya no era necesaria, que solo ponía trabas y que era un traidor, que se estaba mejor sin rey, en resumen. Sin embargo, pronto el rey cambió de parecer y empezó a probar las cosas. ¿Por qué? Pues porque los girondinos o brisotinos le estaban dando lo que él tanto quería, una guerra. Los revolucionarios, aparte de expandir la revolución, y al igual que otros reyes franceses anteriores, también buscaban establecer las fronteras naturales de la nación francesa, y para ellos esa frontera era el límite del río Rin. ¿Y por qué el rey ahora quería una guerra? Pues porque veía que las fuerzas revolucionarias eran un desastre, y el rey pensaba que no tendrían nada que hacer contra las tropas imperiales de Leopoldo II, emperador del Sacro Imperio, archiduque de Austria y el hermano de María Antonieta, y por tanto su cuñado, y que si ellos ganaban, le salvaría de aquellos chalados. Pero no, eso nunca pasó. Ups, spoiler. El jacobino Maximilien Robespierre, apodado el Incorruptible por su firme apego a la legalidad y a los valores en los que creía, se oponía a la guerra, pero no porque fuera pacifista, sino porque no lo veía estratégicamente viable dada la situación. Para él, primero había que asegurar los logros de la revolución y luego llevar a cabo reformas aún más radicales. El paso final, sí, era exportarla, pero todavía no era el momento. Lo mismo pensaban los Cordeliers, liderados por Danton y Desmoulins. Por eso, los robespierristas se fueron uniendo a los Cordeliers contra los girondinos, ahora apoyados por el rey. En resumen, la izquierda girondina se convirtió en la nueva derecha, y unos tipos, mucho más de izquierdas, pretendían destruirla para hacerse con el poder de toda la asamblea. La mentalidad de estas personas yo no sé cómo es, pero parece que les gusta meterse en follones. Mientras tanto, el emperador Leopoldo II veía con preocupación todo el tema de la revolución. A su hermana María Antonieta la habían arrestado y eso era como un insulto. Leo II y Federico Guillermo II de Prusia se reunieron con exiliados franceses y publicaron la Declaración de Pillnitz, que expresaba el interés de las monarquías europeas por el bienestar de la familia real francesa. En principio, estas potencias no querían meterse en guerra, simplemente esto era una advertencia para que trataran bien a la familia real. De todas formas, en marzo de 1792, Leopoldo II murió y el nuevo emperador y archiduque de Austria fue su hijo Francisco II. Aprovechando esta muerte, el ministro de Exteriores girondino, Charles-François Dumouriez, presentó ante la asamblea una lista de agravios para justificar una declaración de guerra contra el resto de europeos. La asamblea dijo ok, le declararon la guerra a Austria, a Prusia, y los revolucionarios pusieron en marcha la invasión de la Bélgica austríaca. Con este hecho, el 20 de abril de 1792 comenzó la guerra de la Primera Coalición, que duró 5 años. A modo de aclaración, en la época revolucionaria y napoleónica se sucedieron 7 guerras de coalición, aunque las dos primeras también son conocidas como guerras revolucionarias francesas, y el resto como guerras napoleónicas. Todo aclarado y ya está. El 28 de abril, las tropas de Dumouriez rebasaron la frontera de Bélgica y pensaban que los habitantes les acogerían con entusiasmo, pero no, solo recibieron insultos, abucheos y luego el ejército austriaco les cagó a tiros. Y claro, las tropas revolucionarias, siendo mayormente sansculots, sin ningún tipo de entrenamiento o conocimiento de la guerra, tuvieron que retirarse espantados. Y encima hubo deserciones masivas e incluso el asesinato de algunos generales. Lafayette estaba cabreadísimo con Dumouriez. Decía que a quién se le ocurría comenzar una guerra con un puñado de desarrapados. Lafayette temía la radicalización de la revolución, ya que ponía en peligro todo lo logrado. Así que intentó negociar con los austríacos para que hubiera paz. Sin embargo, la coalición austro-prusiana se vino arriba y ordenó a Carlos Guillermo Fernando, el duque de Brunswick, traspasar el Rin y comenzar a invadir Francia.
Dicho y hecho, en agosto de 1792, las tropas imperiales comenzaron tomando rápidamente las fortalezas de Longwy y de Verdun. Según el manifiesto de Brunswick, el plan era restaurar a Luis XVI y todos sus poderes, y cualquiera que se opusiera sería condenado a muerte. Esta amenaza motivó a la Asamblea y a los ejércitos revolucionarios a oponerse a la coalición. En los días siguientes, una gran multitud de voluntarios llegaron masivamente a París para defender a la Asamblea y a la revolución. Uno de estos grupos de voluntarios llegó desde Marsella, cantando una canción de guerra compuesta por el oficial Rouget de Lisle. Esa canción se popularizó tanto que se convirtió en el himno nacional francés y fue conocida como la Marsellesa. También un grupo de sansculots asaltó el Palacio de las Tullerías y obligó al rey a firmar decretos importantes para la defensa militar de la revolución, y hasta le hicieron ponerse un gorrito frigio. Otra vez el rey humillado. Los ánimos se caldearon entre todos los grupos políticos. Los más radicales, desde sus periódicos, como el de Marat, comenzaron a calentar la calle. Entre la noche del 9 al 10 de agosto de 1792 pasaron cositas importantes. Los jacobinos liderados por Danton asaltaron el ayuntamiento y declararon el fin de la corporación, proclamando una nueva forma de comuna, la Comuna Insurreccional de París se llamó. Tras eso, una muchedumbre de sansculots volvió a asaltar el Palacio de las Tullerías y luchó contra la Guardia Suiza, los cuales acabaron en su mayoría hechos trocitos y con sus cabezas en picas. El rey se refugió en el picadero donde estaba la asamblea, pero no tardó mucho en ser arrestado, acusado de colaborar con la coalición y encerrado en la Torre del Temple. Lafayette intentó evitar el apresamiento del rey, pero no llegó a tiempo. Pedía que ilegalizaran a los jacobinos por radicales, pero estos le acusaron de traición y de deserción, y Lafayette se vio obligado a salir escopetado de Francia. Se exilió en los Países Bajos, donde acabó preso. La coalición no se fiaba de él por ser uno de los principales revolucionarios. ¿Cómo has dicho? Tras todos estos hechos, la Comuna, ahora presidida por Robespierre, obligó a la Asamblea a suspender las funciones constitucionales del monarca y a tomar medidas excepcionales debido a que la coalición enemiga estaba acercándose peligrosamente a París. Así rápidamente se creó un Consejo Ejecutivo Provisional, con Danton encargado de la justicia. ¿Y qué decisión tomó en este puesto? Pues crear un tribunal extraordinario para juzgar a los traidores contra la nación y contra la revolución. Además, se puso en marcha el Comité de Vigilancia, para realizar registros y arrestos de estos traidores, que podían ser cualquiera. Esta insurrección radical pretendía echar a los girondinos del poder de la Asamblea y crear una convención nacional, es decir, una nueva forma de gobierno a medida de los jacobinos. Ya no habría rey, ahora irían a por todas, a por la república. Y es que la idea de los jacobinos era: el pueblo pasa hambre, eso es por los nobles, el clero y el rey. Y si con las reformas la crisis no se ha solucionado, es que hay que seguir reformando. Y ahora lo único que les quedaba por tirar abajo era el rey. Joder, qué miedo, macho. La revolución giraba a la izquierda, más izquierda peligrosamente. Entre la Comuna Parisina, el Comité Ejecutivo Provisional y la Asamblea Legislativa, los jacobinos tenían cada vez más poder. El nuevo tribunal revolucionario autorizó el arresto de todo aquel sospechoso de contrarrevolucionario y se comenzó a usar la guillotina con los condenados a muerte. Viendo lo que se les venía encima, mucha más gente comenzó a migrar a saquísimo. ¡Yo me voy! Y en septiembre llegaron grandes matanzas por toda Francia. El día 2, los comuneros parisinos asaltaron un convoy de presos y los mataron a todos. Y tras eso fueron por diferentes prisiones francesas y conventos, matando a miles de presos políticos acusados de contrarrevolucionarios, supuestamente para evitar que se unieran a los invasores en caso de que París fuera conquistada. Volvía otra vez la histeria colectiva. Los sansculots también asaltaron el hospital y asilo de prostitutas y huérfanas de la Pitié-Salpêtrière y asesinaron brutalmente a 34 internas. También se cuenta que los sansculots cortaron la cabeza a una amiga de María Antonieta, la princesa de Lamballe, y pasearon su cabeza en una pica delante de la ventana de su celda. Se cuenta que su asesinato fue muy truculento. La decapitaron con un cuchillo de cocina, la cortaron las
La sacaron el corazón, se hicieron cinturones con sus intestinos, la descuartizaron, metieron sus piernas en un cañón y un montón de cosas más. Y ojo que todavía no hemos llegado a la época del terror. Lo que está pasando aquí, por favor, un poco de cordura. Girondinos como Brissot estaban completamente horrorizados, no solo por la violencia desatada por los radicales, sino también porque los jacobinos comenzaron a registrar sus casas y a arrestarles con acusaciones falsas de contrarrevolucionarios. Robespierre y Marat estaban contentísimos. Para ellos las matanzas eran necesarias para depurar la nación de gente peligrosa. Mientras tanto, las tropas imperiales ya se encaminaban hacia París. Danton se dedicó a enfervorecer a las masas para que lucharan y evitaran la invasión y el fin de la revolución. Y pronto llegaron buenas noticias del frente. Una batalla muy importante fue la batalla de Valmy, ocurrida el 20 de septiembre de 1792. Aquí las tropas francesas lideradas por Dumouriez y por Kellerman lograron frenar al ejército prusiano dirigido por el duque de Brunswick. Aunque técnicamente fue un empate, esta batalla elevó la moral de Francia y obligó a Prusia a retirar a su ejército del país de los Croissant. Fue una retirada táctica porque en esos años Prusia se estaba repartiendo Polonia con Rusia y era posible una guerra con Austria, así que decidió ser precavido y largarse. ¡Lárgate! Tras estas movidas, la Asamblea Nacional Legislativa convocó unas elecciones por sufragio universal masculino, aunque bueno, solo votó un 10% de la población ya que había mazo de gente excluida, como los fuyants, y además el voto no era secreto, sino en presencia de los temidos sansculottes. Con todo, la idea era configurar un nuevo parlamento que recibiría el nombre de la Convención Nacional, y con ella nacería la primera República Francesa. Y aquí acaba este vídeo. Si te ha gustado, deja un buen like y suscríbete a este canal si no lo estás ya. Aquí te dejo otros vídeos de historia que podrían gustarte, y recuerda que mi primera novela ya está disponible en Amazon, Hadrosaurópolis, el cataclismo celestial. Nos vemos muy pronto con más historia.